Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por el día de hoy, Señor. Un día más que nos permite, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Que sea una bendición para todos los que la han de escuchar, Señor. Por aquellos que buscan de ti, Señor. Te pido también por aquellos que andan muy lejos de ti, muy distraídos, Señor. Que tu misericordia los alcance, Señor, y vengan al conocimiento, Señor. Amén. Vamos a leer Romanos en el capítulo 6, en el verso 3. En Romanos capítulo 6 nos habla del bautismo. Y en Romanos 6 también nos habla que el bautismo no es una formalidad, no es un rito. ¿Qué es el bautismo? El bautismo representa nuestra identificación con Cristo. Ese es el bautismo. Y mediante el bautismo somos sumergidos en Cristo, tomándolo como la esfera en que somos puestos a fin de ser uno con Él en su muerte y en su resurrección. Primeramente, nosotros nacimos en la esfera de Adán, el primer hombre. Primera de Corintios 15, 45 al 47. Pero por medio del bautismo hemos sido trasladados a la esfera de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, en el verso 30. Es muy importante que nos demos cuenta qué significa el bautismo, qué profundidad tiene el bautismo, porque el bautismo es el inicio, es el nacimiento. Dice en el capítulo 1, en el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo que dice el apóstol en el capítulo 1, en el verso 30. Si leemos el verso 26, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo innoble del mundo, y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Es decir, por medio del bautismo hemos sido trasladados de la esfera de Adán, hemos sido trasladados a la esfera de Cristo. Gálatas capítulo 3, en el verso 20. Esto significa el bautismo. Es un cambio en el cual nosotros salimos, somos trasladados de Adán a Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 20, 3:20 de Gálatas dice, el 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Al verso 27 dice de Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es muy importante, aún para nosotros los que ya fuimos bautizados, que vayamos entendiendo que cuando nosotros aceptamos a Cristo y lo recibimos, todos nosotros fuimos bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos.
No estamos solos, sino fuimos introducidos en Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 3:20 en el verso 27. El segundo hombre, Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 47. Primera de Corintios 15 de la Primera de Corintios en el verso 47. Dice, así también está escrito el verso 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo anímico. Lo anímico, mas lo espiritual no es primero, sino lo anímico. Es decir, la palabra anímico se refiere al hombre natural. Mas lo primero no es más lo espiritual no es primero, sino lo natural, lo anímico, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios 15, 47. Allí nos dice que el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo, es celestial. La expresión de la tierra denota el origen del hombre, el origen del primer hombre, Adán. Y la palabra terrenal denota su naturaleza, es de la tierra. Cristo no solo es el postrer Adán, verso 45, sino también el segundo hombre, Adán. El primer hombre es el comienzo de la humanidad. El primer hombre, Adán, es el comienzo de la humanidad. El postrer Adán es la terminación, se termina. Aunque nosotros todavía que hemos recibido a Cristo, vivimos en un cuerpo todavía de Adán, nosotros fuimos terminados el día que nosotros fuimos bautizados. El postrer Adán es la terminación del hombre natural. Como el primer hombre Adán es la cabeza de la vieja creación y la representa como ser creado. Como el segundo hombre, Cristo es la cabeza de la nueva creación y la representa como hombre resucitado. En todo el universo solo hay dos hombres, en todo el universo dos hombres nada más. El primer hombre, Adán, el cual incluye a todos sus descendientes. El segundo hombre, Cristo, el cual abarca a todos sus creyentes. Nosotros los creyentes fuimos incluidos por nacimiento en el primer hombre. Por nacimiento fuimos nosotros introducidos en el primer hombre. Y por la regeneración hemos venido a formar parte del segundo hombre. Es decir, nuestra acción de creer y recibir nos ha trasladado del primer hombre, Adán, al segundo hombre, Cristo. Cristo corre con respecto a formar parte del primer hombre, Adán. Nuestro origen es la tierra y nuestra naturaleza es terrenal. En cuanto a formar parte del segundo hombre, Cristo es nuestro origen, es decir, es Dios nuestro origen. Y nuestra naturaleza es celestial. Verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Nosotros participamos de este primer hombre, Adán, en el primer nacimiento. En el segundo nacimiento ahora pertenecemos al segundo Adán, al postrer Adán. Y allí somos espíritu vivificante. En cuanto a formar parte del segundo, Cristo, nuestro origen, es Dios. Y nuestra naturaleza es celestial. La expresión del cielo denota el origen divino y la naturaleza celestial del segundo hombre, Cristo. Esto corresponde a lo que Dios le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan.
Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo, qué importante es que entendamos, aunque una persona en su primer nacimiento adánico sea bueno, sea excelente, ayude a la gente, se porte muy bien, haga muchas obras, en su primer nacimiento, todo eso que haga no le sirve, porque lo hace en su primer nacimiento adánico. Y todo lo que se hace en Adán, así haga lo que haga, no puede participar del segundo hombre, del segundo Adán, que es Cristo. Por eso es bien importante lo que decimos del bautismo. El bautismo es cuando la persona se une con Cristo y empieza una nueva historia en Cristo. Termina con su primer nacimiento y entra en el segundo nacimiento, que es celestial. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el Señor le está diciendo, con el hombre Adán, en tu primer nacimiento no puedes no conocer a Dios, ni saber nada del reino de Dios. Es importante pues el bautismo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Este es el primer nacimiento de Adán. Ahora dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es que el nuevo nacimiento que recibe la persona es su espíritu. Su espíritu, nuestro espíritu humano, renace, es regenerado y se une con el Señor. El Señor está en nuestro espíritu. Ahora quiere que por medio del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, nosotros crezcamos en la vida divina que está en nuestro espíritu. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 47. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre, Adán, es terrenal. Es terrenal. Si nosotros aprendemos a mirar esto con la ayuda de Dios, vamos a ver que todos los seres humanos que no han nacido de nuevo son terrenales. Es terrenal. Todos los descendientes de Adán son terrenales, como él, como Adán. El segundo hombre, Cristo, es celestial. Todos los creyentes en Cristo, quien son celestiales, como Cristo. Como parte de Adán, hemos llevado por nacimiento la imagen del hombre terrenal. ¿Cómo podemos nosotros llevar la imagen del celestial si no nacemos de nuevo? Como parte de Adán, todos los seres humanos llevan por nacimiento la imagen del hombre terrenal. Como parte de Cristo llevaremos en resurrección la imagen del hombre celestial. Esto indica que así como en Adán nacimos como hombres terrenales, así también en Cristo seremos resucitados como hombres celestiales. Dicha resurrección es nuestro destino. Nuestro destino es la resurrección. Qué importante que le demos la importancia de la resurrección. Nuestro destino es la resurrección. Recordemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, todos los que salieron de allí, al salir de allí se llevaron los huesos de José. Los huesos de José representan la resurrección, como hizo Abraham con su mujer Sara, al sepultarla en el sepulcro que él compró a precio.
Él pensaba en la resurrección. Todos los hijos de Dios que han recibido a Dios de todos los tiempos, en su mente existe esta palabra: la resurrección. Este cuerpo que tenemos nosotros tiene que morir, pero hay una resurrección. La resurrección. Es decir, una persona terrenal siempre llevará la imagen terrenal, pero aquellos que han recibido a Cristo llevarán la imagen del hombre Cristo celestial. Nacimos como hombres terrenales, así también en Cristo seremos resucitados como hombres celestiales. Dicha resurrección es nuestro destino. Allí en esto, en nuestro destino. No pensemos, no nos amedrentemos, ni estemos nosotros temblando por la muerte. No, porque tenemos la resurrección. La resurrección quita el temor a la muerte. La resurrección es nuestro destino como hombres celestiales. Es tan segura nuestra resurrección como nuestro nacimiento. Así, como nacimos nosotros en Cristo, nacimos de nuevo, así es la resurrección. La resurrección nunca debe de ser puesta en duda. Nunca. Siempre debemos de tenerla en nuestro espíritu y en nuestra mente y en nuestro corazón. La resurrección no debe ser puesto en duda. Si una persona no se bautiza, no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Seguirá siendo terrenal. Seguirá siendo terrenal. Hagas lo que hagas. La humanidad y la gente tiene muchas metas y tiene muchos propósitos, pero casi todas sus metas y sus propósitos son terrenales. Una meta debemos de tener: nosotros llegar a ser celestiales y no terrenales. Hay una palabra aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 48. Dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. La gente terrenal se llena de fama y de muchas cosas, pero es terrenal. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. El verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso nuestro cuerpo terrenal tiene que morir, porque tiene carne y tiene sangre. Porque la carne y la sangre, necesitamos un cuerpo que no tenga carne ni sangre. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué tenían los huesos? ¿Qué tenían los huesos que el pueblo de Egipto sacó de Egipto? Los huesos de José no tenían ni carne, no tenían ni sangre. Por eso los huesos representan la resurrección. Cuando nuestros seres queridos lleguen a morir, nosotros tenemos que cuidar sus huesos. No debemos de abandonarlos. El día que los sepultemos, tenemos que saber dónde los sepultamos, porque sabemos que ahí están sus huesos. Y sus huesos representan la resurrección. Hay personas que entierran a sus familiares y no les importa. Dice, ya se acabó todo. No se ha acabado. Recordemos también cuando aquellos malhechores mataron a una persona y lo sepultaron en donde habían sepultado al profeta. Cuando aquel hombre cayó en los huesos, revivió. Los huesos tienen
la vida, representan la vida de Dios, la vida, la resurrección. Pero la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, la carne y la sangre. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Fíjese bien, ni la corrupción hereda la incorrupción. Claro que no. ¿Cómo la corrupción va a heredar la incorrupción? Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, incorruptibles. Y nosotros seremos transfigurados. Los que estemos vivos seremos transfigurados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué tremendas palabras. Eso lo dijo el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16. En Primera de Tesalonicenses 4:16, el apóstol San Pablo está hablando de los creyentes vivos. 4:16 de Tesalonicenses dice, porque el mismo Señor con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Recordemos que el bautismo, cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos muertos juntamente con Cristo. Ahí nos unimos. Si una persona no reconoce y no acepta al Señor y no llega al bautismo, no puede unirse a Cristo. No hay manera. No hay forma. Y si aquellos creyentes llegan a morir, dice, todos nosotros los que vivimos, dice el 16, porque el Señor mismo con exclamación de mando y como de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos, los que lo recibieron, los que nacieron de nuevo, los que fueron bautizados, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con la exclamación de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, con respecto a los vivos, luego nosotros recordemos que este arrebatamiento de estos vivos es al final de la tribulación. Es al final de la tribulación. La resurrección de los muertos es al final de la tribulación. Y el levantamiento de los vivos creyentes es al final de la tribulación. Por eso digo, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Esto es muy importante. Regresemos a 1 de Corintios en el capítulo 15. Aún nosotros los creyentes, tenemos un cuerpo corruptible. Nosotros los creyentes tenemos un cuerpo corruptible, de carne y de sangre, el cual es corruptible. Este cuerpo no está calificado para heredar el reino de Dios. Por una parte, nosotros somos herederos del reino de Dios. Nosotros ya pudimos entrar y recibir la vida divina, pero tenemos un cuerpo de carne y sangre. La corrupción no puede heredar la incorrupción, no puede. Tenemos que morir. Y si somos levantados, seremos transfigurados. Dice, nuestro cuerpo corruptible tiene que ser resucitado en un cuerpo incorruptible para que podamos heredar el reino incorruptible de Dios en resurrección.
La muerte es una derrota para el hombre. La muerte es una derrota para el hombre. Por una parte, el hombre humano, el hombre, nosotros los seres humanos. Cuando vemos a un familiar en una caja, el día que muere, el día que termina su vida aquí, podemos decir, es una derrota. Porque esto no estaba en el plan ni en el propósito de Dios. Él quería que el hombre no muriera jamás. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva que comieran del árbol de la vida. Pero ellos no hicieron caso y comieron del árbol de la muerte. Dice entonces, hasta nuestros tiempos la gente muere. Esta es una derrota para el ser humano. Pero para el creyente que ya recibió a Cristo, no es una derrota, porque Él va a resucitar. Y su cuerpo de carne y de sangre resucitará incorruptible para entrar en el reino incorruptible de Dios en resurrección. La muerte es una derrota para el hombre, pero mediante la obra salvadora de Cristo en la vida de resurrección, la muerte será sorbida, resultando en victoria para nosotros, los beneficiarios de la vida de resurrección de Cristo. Dice en el verso 52 de 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la victoria que nos das. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Su muerte nos separa del mundo y del poder satánico. Nos separa del mundo y del poder satánico de las tinieblas. Y ya ha terminado con nuestra vida natural. Nuestro vieja naturaleza, nuestro yo, nuestra carne, incluso con nuestra historia. Nosotros los que anduvimos en el mundo y ya de grande recibimos al Señor, nosotros creamos una historia. Tuvimos una historia maligna y perversa. Así todas las personas llegan a tener una historia en Adán. Pero si un día reciben a Cristo, esa historia será borrada. Inician con otro nuevo nacimiento y otra nueva historia. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, verso 6 de Romanos capítulo 6. Y ha sido sepultado con él en la muerte por medio del bautismo. Lo que dice Pablo en Romanos en el capítulo 6. Necesitas una nueva historia. Si sigues haciendo historia con el viejo hombre y no naces de nuevo, vas a terminar con una historia vieja. Y todos los que terminan con una historia vieja no tendrán parte en el reino de Dios. Por eso Pablo dice en el capítulo 6, en el verso 3, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, el bautismo no es un formalismo ni un rito, es una unión orgánica. Nos unimos con Cristo. Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo,
Por el bautismo somos unidos por Él en su muerte. Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El verso 5 dice, porque si siendo injertados en Él hemos creído, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cuando una planta de aguacate pequeña, se corta, es injertada en un aguacate ya grande, se tiene que cortar. Cristo fue cortado. Nosotros cuando nos unimos y fuimos injertados en Cristo, nosotros fuimos cortados y fuimos puestos en Cristo como un injerto. Y allí Él nos transmite su vida divina. De la misma manera, ese aguacate pequeño le duraría años para hacer un aguacate grande. Pero cuando lo injerta, llega a crecer como el aguacate en el cual fue injertado. Esto es maravilloso. Dice que en la esfera natural, una persona primero muere y luego es sepultada. Pero la palabra de Dios indica que en la esfera espiritual, primero somos sepultados y luego morimos. ¡Qué maravilloso! En la esfera natural, una persona primero muere y luego es sepultada. Pero en la palabra de Dios indica que en la esfera espiritual primero somos sepultados y luego morimos. No morimos directamente. Entramos en la muerte de Cristo por el bautismo. Cristo y su muerte son uno, y nunca son separados de Él jamás. Podríamos ser bautizados en su muerte porque el elemento de su muerte eficaz solo se encuentra en Cristo Jesús. El elemento de su muerte solo se encuentra en Él. Después del bautismo venimos a ser nuevas personas en resurrección. La resurrección solo es un estado que está no solo es un estado que está por venir, también es un proceso actual andando en novedad de vida. Ojalá que nosotros podamos entender esto. Porque dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, primero somos sepultados y luego morimos. Es decir, todos hemos experimentado que una vez que nacimos de nuevo, todavía nos sentimos pecadores y decimos, ¿qué pasó aquí? Pero esto se hace poco a poco. Es decir, la vida divina que el Señor nos dio y que está en nuestro espíritu va a avanzar en todo nuestro ser. Ya fuimos sepultados. Ahora necesitamos experimentar la muerte. Experimentar que la vida divina acabe con todo el mal temperamento que hay en mi cuerpo. Que la vida divina de Dios en el cual yo fui injertado poco a poco está entrando en mis venas, en mis arterias, en todos mis órganos, y está limpiando mi cuerpo, está transformándolo hasta que yo llegue a ser saturado completamente de la vida divina, de la vida de Dios. Después del bautismo, venimos a ser nuevas personas en resurrección. La resurrección no solo es un estado que está por venir. Esto es bien importante. No solamente estamos esperando la resurrección cuando nos muramos, sino que ahorita ya entramos en la resurrección. Por eso se dice que la resurrección no es un estado que está por venir, también es un proceso actual, andar en novedad de vida. Andar en novedad de vida significa vivir hoy en la esfera de la resurrección y reinar en vida.
Esta clase de vivir pone fin a todo lo que pertenece a Adán, a todo lo natural. Y nosotros, hasta que nosotros llegamos a tener la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8, en el verso 29. Verso 29 de Romanos capítulo 8, en el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta, este es el propósito. A los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo se logra esto? A través de nuestra unión con Cristo. Fuimos injertados en Cristo. Ahora la vida divina, la vida poderosa está siendo, cada día está recorriendo en nuestro cuerpo. De tal manera que nosotros, al cooperar con Él, nosotros llegaremos a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Romanos 6:5, la expresión siendo injertados en Él. En Él hemos crecido juntamente con Él. No podemos crecer nosotros sin Cristo, sin la vida divina. El crecimiento que tenemos que crecer es por medio de la vida divina y en Cristo. Todo lo que hagamos sin Cristo no tiene crecimiento. Ni nuestros esfuerzos, ni nuestras oraciones, ni nuestros ayunos, ni todo lo que hagamos nosotros fuera de Cristo no tiene un crecimiento. Porque nosotros, dice, la expresión siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él. Esto denota una unión orgánica, una unión de vida, en la cual se produce el crecimiento, de modo que uno participa de la vida y de las características del otro. En nuestra unión orgánica con Cristo, todo lo que Cristo ha experimentado viene a ser nuestra historia. Todo lo que Cristo experimentó en su muerte para nosotros va a ser nuestra historia. Su muerte y su resurrección ahora son nuestras. Porque estamos en Él, estamos unidos a Él orgánicamente. El injerto también se menciona en Romanos capítulo 11, en el verso 24. Romanos 11, en el verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? El injerto. El injerto produce una unión orgánica, es decir, de vida. Por eso es necesario que esto se logra cuando la persona nace de nuevo, se une con Cristo en una unión orgánica. Por eso dijimos que el bautismo no es un formalismo ni un rito, sino una unión orgánica con Cristo. El injerto produce una unión orgánica. No es cambiar una vida pobre por una vida mejor, sino unir dos vidas de modo que se mezclen en una sola vida y en solo vivir. Es decir, nuestra vida humana es eterna. Vamos a vivir con nuestra vida humana toda la eternidad. Pero nuestra vida humana se mezcla con la vida divina. Y entonces allí nosotros podemos experimentar el poder de la vida divina, de la vida de Dios. Y así nosotros podemos ser testigos de la vida divina. El injerto, uno, elimina todos nuestros elementos negativos. Resucita nuestras facultades creadas por Dios, nuestras facultades.
han sido prisioneras del diablo. Nuestras facultades mentales, nuestros órganos, el diablo los ha destruido y los tiene esclavos. Cuando nos unimos con Cristo en el injerto, todos nuestros elementos negativos son terminados. Resucita nuestras facultades creadas por Dios. Lleva nuestras facultades a un nivel alto. 4. Enriquece nuestras facultades. Nuestras facultades ya no van a sentir lo que sentían por medio de la vida divina, ya han sido cambiados. Las ansiedades, toda la desesperación, todo lo negativo ya no lo va a experimentar. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está recorriendo nuestro cuerpo y está quitando todo lo maligno que hay en él a través del injerto. Elimina todos nuestros elementos negativos. Si una persona está en desesperación y está experimentando ansiedad y está desesperada, lo que tiene que hacer es unirse, ver esta revelación que su vida natural, su vida ha sido corrompida por Satanás. Necesita que Cristo entre y resucite nuestras facultades creadas. 3. Lleva nuestras facultades a un nivel alto. 4. Enriquece nuestras facultades. 5. Satura nuestro ser hasta transformarlo. Esto no necesita medicamentos, no necesita ningún medicamento terrenal. Necesita la vida divina, la vida de Dios. Es la que trae paz, la que trae tranquilidad a las personas. Por eso las personas no pueden dejar de pecar, porque su vida corrompida ha sido corrompida por Satanás. Necesita que la vida divina, la vida de Dios entre en ellos para recuperar sus facultades. ¿Por qué tanta gente pierde sus sentidos y ya no sabe ni para dónde queda su casa? ¿Cuánta gente sale y ya no sabe ni para dónde va? Porque sus facultades han sido capturadas por Satanás. Necesita que la vida divina entre en él y resucite sus facultades creadas por Dios. Enriquezca todo su ser hasta transformarlo. La semejanza de la muerte de Cristo es el bautismo que se menciona en el verso 4. La semejanza de la resurrección de Cristo es la novedad de vida que se menciona en el verso 4. En el verso 5, esto no se refiere a una resurrección que está por venir, sino es el proceso actual del crecimiento. Cuando fuimos bautizados, crecimos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Ahora, por medio de su muerte, estamos creciendo en resurrección. Tal como el elemento de la muerte de Cristo solo se encuentra en él, así también el elemento de la resurrección de Cristo solo se encuentra en él, en Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Por eso la Escritura dice, no fue dado otro nombre a los hombres en el cual puedan ser salvos más que en Cristo. Cristo mismo es la resurrección. Después de tener la experiencia de un bautismo apropiado, seguiremos creciendo en Cristo y con Él en la semejanza de su resurrección. El injerto. El injerto produce una unión orgánica. No es cambiar una vida pobre a una vida mejor, sino unir dos vidas, de modo que se mezclen en una sola y en eso consiste el crecimiento y se unan en un solo vivir. Esto sucede cuando dos vidas semejantes, pero diferentes. Nuestra vida está corrompida, nuestra vida está enferma, pero al unirnos con Cristo y al ser cortados y ser unidos en él por la muerte, al cortar y unir, injertar, produce la vida y el cambio. El injerto causa el crecimiento. Esto representa una unión orgánica con Cristo. La victoria está en el Señor. La victoria está en Cristo. Ahora, depende de nosotros
que nosotros veamos estas cosas y echemos mano de la vida y de la fe de Jesucristo y creamos lo que estamos leyendo y seremos victoriosos. La victoria se encuentra en Cristo y en nosotros al ser injertados en Él. Amén.